Para ti, si estás pensando lógicamente y racionalmente, y de nuevo, la lógica y la racionalidad solo te pueden llevar hasta cierto punto. La revelación tiene que llevarte el resto del camino. Es decir, por mucho que medites sobre la creación, llegarás a la conclusión de que hay un Dios, pero no sabrás quién es ese Dios ni cómo es exactamente. Así que si hay un Dios, si lo hay, y ambos creemos que lo hay, Él en su amor y misericordia sí creó, no lo hizo para ocultarse, lo creó para ser conocido por sus criaturas, porque creemos que creó por amor, así que se dará a conocer. Hola hermanos y amigos, bienvenido a ADN Fundamental. Aquí encontrarás análisis bíblicos, discursos claros y narraciones con propósito, pero siempre con los ojos puestos en aquel que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Como la verdad no teme ser examinada, te traemos temas controversiales, pero con el fin de ayudarte mejor a entender las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos escuchando a Sam explicar sobre el tema la Trinidad. Vamos a ver cómo él desglosa la palabra y cómo podemos nosotros también, al entender el contexto y el concepto, vamos a poder explicárselo a otras personas que tal vez tengan las mismas dudas y las mismas preocupaciones o las mismas curiosidades que tenemos nosotros. Y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video ni los recursos que estamos preparando especialmente para ti. Ahora vamos a escuchar cómo Sam explica el tema de la Trinidad. Sí, bueno, ¿qué específicamente necesitas entender? Aquí mismo, pregúntame, estoy aquí. Bueno, con la deidad de Cristo, como que necesito una mejor explicación. Eso es todo lo que quería como... Bueno, sé más específico. ¿Qué es? Porque puedo contestar esto de 5 millones de maneras y en realidad estoy exagerando al decir eso, pero estás tropezando con la deidad de Cristo. Pero necesitas decirme en qué área para que pueda responder apropiadamente y no responder de una manera que no te ayude. Solo, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás diciendo. Más sobre la Trinidad. No siendo demasiado específico, así que estoy asumiendo lo que estás tratando de decirme porque estoy tratando de averiguar cuál es el obstáculo. ¿Estás tratando de entender cómo si Dios es uno, Él puede ser 3 personas? Sí. Sí, bueno, mi primera pregunta, para ti si estás pensando lógicamente y racionalmente, y de nuevo, la lógica y la racionalidad solo te pueden llevar hasta cierto punto. La revelación tiene que llevarte el resto del camino. Es decir, por mucho que medites sobre la creación, llegarás a la conclusión de que hay un Dios, pero no sabrás quién es ese Dios ni cómo es exactamente. Así que si hay un Dios, si lo hay, y ambos creemos que lo hay, Él en su amor y misericordia sí creó, no lo hizo para ocultarse, lo creó para ser conocido por sus criaturas, porque creemos que creó por amor. No sabrás quién es ese Dios ni cómo es exactamente. Así que si hay un Dios, si lo hay, y ambos creemos que lo hay, Él en su amor y misericordia sí creó, no lo hizo para ocultarse, lo creó para ser conocido por sus criaturas, porque creemos que creó por amor, así que se dará a conocer. Así que, entonces, Dios en su amor necesitaría revelar quién es Él, cómo es Él. Así que cuando hablamos sobre la Trinidad es algo que Dios ha revelado sobre sí mismo. Donde la gente se confunde es porque no hay nada en la creación que sea idéntico a la Trinidad. No tiene sentido para ellos como si eres un ser, puedes ser más de una persona. Pero ahora cuestionemos eso. Si crees que Dios está más allá de la comprensión y no se parece a nada en la creación, ¿te sorprendería y escandalizaría que el modo de existencia de Dios, la forma en que Él existe, sea completamente diferente a cualquier cosa en la creación y que no haya nada idéntico a ello? De modo que la forma en que Él existe trascienda nuestra capacidad de comprenderlo completamente. Sí, eso tiene sentido. Entonces ese es el número 1. La Trinidad es diferente a cualquier cosa en la creación. No hay nada idéntico a la Trinidad y no podemos comprenderla completamente, lo cual debería esperarse si estamos tratando con una mente infinita, un ser que está más allá de la comparación y que existe de una manera completamente diferente a como lo hacen las criaturas. Entonces, el hecho de que tengas dificultades con la Trinidad
no significa que no sea verdad porque pareces un hombre muy inteligente y no lo digo para ser condescendiente. Tú, ¿sabes que incluso en la creación, incluso entre los científicos, hay cosas dentro de la creación, por limitadas y temporales que sean, que saben que son realidades, pero no entienden cómo? Las ven, pero no las comprenden. Pero eso no significa que nieguen la realidad de lo que están viendo, ¿verdad? Eso es cierto. Así es. Por ejemplo, soy técnico automotriz. Algunos de estos coches, las personas que ves dicen esto y aquello, pero aún tienes que obtener una comprensión diferente. Así tiene sentido. Entonces eso es número uno. Solo porque no puedes entender la Trinidad, eso no significa que no sea verdad, porque si Dios es infinito, entonces espera que Dios esté más allá de tu capacidad para comprender verdaderamente su infinitud. Pero en segundo lugar, cuando decimos que Dios es uno, incluso cuando decimos que Dios es uno, eso necesita ser definido. ¿Uno qué? Porque la gente dice un Dios, como los musulmanes te dirán Ahad, Ahad o Wahid, Wahid. Bien, ¿uno qué? Por ejemplo, puedo hablar de una familia, pero una familia consta de más de una persona, ¿verdad? Sí. Puedo hablar de una nación, pero una nación se compone de millones de personas, ¿verdad? Entonces, incluso cuando digo uno, ¿uno qué? ¿Qué quieres decir con uno? ¿Te refieres a uno numéricamente, de modo que dos venga después de uno? ¿Te refieres a uno en su esencia, uno en su ser? Él es uno común. Eso en sí mismo no me dice qué significa que Dios sea uno. De eso es lo segundo. Eso es lo segundo. Y por ejemplo, te voy a dar analogías que no son idénticas a Dios, pero analogías de la creación. Estás en tu coche, ¿verdad? Sí. Está bien, es un solo coche, ¿verdad? ¿Cuántas puertas? 4 puertas. ¿Cuántos steering? ¿Tiene un motor, una transmisión y así sucesivamente? Pero eso es confuso. Pensé que dijiste que es un coche. ¿Cómo puede un coche tener 4 puertas, cuatro llantas y un motor y un maletero? ¿Ves? ¿Entiendes el punto, verdad? Sí, todos los componentes forman el Lo uno. tienes. Para que yo sepa lo que significa que Dios sea uno, Él tiene que explicármelo. Tiene que explicarme qué significa para Él ser uno. Para añadir a ese punto, la única razón por la que piensas que hay un problema con un ser que es más de una persona es porque ese es tu marco de referencia. Esa es tu experiencia en la creación finita temporal. En la creación temporal finita, si eres un ser, eres una persona. Pero, ¿cómo sabes que si vas a un nivel de existencia superior, no puedes ser un ser y más de una persona? ¿Cómo lo sabrías? No lo sabría hasta que llegue a ese punto. Ese es mi punto. Entonces, si Dios te dice que existo y que existo de una manera diferente a cualquier cosa de la creación, y mi ser no está limitado de la manera en que tu ser está, que está limitado a una sola persona, ¿verdad? Entonces, así es como existo. Mi existencia trasciende tu existencia. No son varios dioses, sino que este único Dios es el Padre en unión con su palabra eterna, el Hijo y el Espíritu eterno. Y ese no es el único Dios. Entonces, el único Dios no puede ser otro que el Padre y su palabra eterna, su Hijo y su eterno Espíritu. No puede ser. Eso es lo que hace al único Dios. El único Dios. Así que esto es simplemente quién es Él. Más allá de eso, no sé qué más puedo añadir para ayudarte. Porque el problema, las personas enfrentan es, porque desde su marco de referencia, porque no somos Dios, no tenemos una mente infinita, no vemos cómo ve Dios, somos criaturas limitadas por el tiempo, el espacio y el lugar, y estamos atados a un mundo que es finito, limitado y temporal. Así que solo evaluamos por lo que vemos y experimentamos. Y en mi experiencia, cada ser un solo individuo, lo cual tampoco es completamente cierto. ¿Has mirado alguna vez a los gemelos siameses? Sí. Así que incluso entre las cosas creadas finitas y temporales, hay seres que son multipersonales, pero lo vemos como una deformidad porque sabemos que no es normal que un ser humano sea más de una persona. Así que cuando vemos gemelos siameses, sabemos que eso es una deformidad, pero aún así
ahí tienes dos personas unidas a un cuerpo, ¿verdad? Pero eso es una deformidad, obviamente. Porque Dios no diseñó a los seres humanos para ser multipersonales y que un ser sea más de una persona. De hecho, si tienes una persona que es multipersonal, llamamos a eso una enfermedad. Eso es esquizofrenia. Porque puedes tener en la psique de un ser humano donde él tiene múltiples personalidades y una personalidad no es consciente de la otra. Eso es un hecho. Pero eso es esquizofrenia. Pero eso también es una deformidad. Es un defecto, ¿verdad? Sí, ¿Está claro? Sí, tiene perfecto sentido. Quiero decir, ahora tengo una mejor comprensión. Ahora permíteme darte un ejemplo final de la Escritura, incluso de cosas temporales finitas, la creación del hombre. No es que Dios sea idéntico a seres físicos, porque Él no es un ser físico, no está limitado al tiempo, espacio y lugar. Y no decimos que haya un masculino y femenino en la divinidad. Así que no tenemos a Dios el Padre y Dios a la Madre, ¿verdad? Pero en la creación, Dios dijo, hagamos a Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero luego dice que Adán es ellos, que ellos tengan dominio sobre los mundos. Estoy simplemente resumiendo el pasaje. Entonces aquí dice, yo creo a Adán, este Adán, él está en mi imagen. Pero luego dice, este Adán es ellos. Y Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice que Adán es masculino y femenino. El masculino y la femenina juntos son el único Adán. Y en Génesis capítulo 5, versículo 2. Génesis 5, 2 dice, en el día que los creó, hombre y mujer, en el día que los creó, hombre y mujer, los llamó y les puso por nombre Adán. Así que el varón se llama Adán. La mujer, su esposa, se llama Adán. Y luego en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Bien, ahora aquí está el problema. Eva, la mujer, tiene su propio cuerpo de carne. Es un ser físico distinto. El varón Adán, su esposo, tiene su propio cuerpo físico. Es un ser físico distinto. Pero dice que los dos son uno. Entonces aquí puedes tener dos seres físicos distintos, personas físicas siendo todavía uno. ¿Cuánto más Dios, que no está limitado como nosotros? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema podríamos tener al decir, bueno, no sé, no puedo entender la Trinidad? No importa que no puedas entenderla. Hay muchas cosas que no puedes entender en la creación, pero no niegas su realidad. La pregunta más importante no es si puedes entender la Trinidad, sino si la Trinidad es verdadera. ¿Y cómo sabes que es verdad? Bueno, si Dios es real y se ha revelado a sí mismo, ahora necesitamos ver dónde se ha revelado y luego tomarlo en su palabra. Y creo que esa es la Santa Biblia, la palabra perfecta de Dios, está perfectamente preservada. Y allí en este libro, que es la palabra de Dios, se me dice que el único Dios es un Padre con su Hijo eterno y su Espíritu eterno. Y el único Dios no puede ser otro que el Padre con su eterno Hijo y su eterno Espíritu.